El nuevo edificio de CIC Biogune se encuentra en el Parque Tecnológico de Zamudio. Aquí se investiga cómo y por qué surgen las enfermedades, y con ese objetivo trabajan más de 100 investigadores de una docena de países. El objetivo es descubrir métodos sencillos, baratos y efectivos para diagnosticar enfermedades. Investigan, por ejemplo, la estructura tridimensional de las proteínas humanas para intentar encontrar nuevas vías de curación. Esa es la misión del equipo de investigación que dirige Alfonso Martínez de la Cruz. Las proteínas son pequeñas máquinas que tienen nuestras células para llevar a cabo distinto tipo de funciones, entre ellas, por ejemplo, reacciones químicas. ¿Por qué queremos conocer su estructura? Porque básicamente su estructura tridimensional, su forma, es la que determina la forma en que funcionan dentro de la célula. Su estructura está directamente relacionada con su función molecular. La cristalografía lo que nos permite es precisamente eso, conocer con gran detalle a nivel atómico qué forma tienen las proteínas y cómo podrían funcionar, es lo que nosotros intentamos determinar con la técnica. Para producir la proteína que se desea investigar, se utilizarán bacterias modificadas genéticamente. El proceso comienza preparando el cultivo en el que crecerán esas bacterias. El alimento se introduce primero en un autoclave para esterilizarlo. Cuando se enfría, se le añade un antibiótico al que las bacterias productoras son resistentes. De esta forma, se garantiza que el único organismo que se reproducirá en estos matraces serán las bacterias que producen la proteína a investigar. En los incubadores se obtienen las condiciones óptimas para la reproducción de las bacterias: alimento, temperatura adecuada y oxígeno. Una vez se tiene listo todo un ejército de bacterias dispuestas a trabajar, se añade una sustancia química que les ordena comenzar a producir la proteína. La biología molecular hoy en día, una de las ventajas que tiene es que nos permite obtener grandes cantidades de las proteínas que queremos estudiar sin necesidad de aislarlas de los tejidos en las que son expresadas. Por ejemplo, si queremos estudiar una proteína que se expresa en el hígado, hace unos años necesitábamos aislar grandes cantidades de hígados de organismos, pues de cerdos o de ratones, mientras que hoy en día utilizamos las bacterias para expresar esas mismas proteínas sin necesidad de tener que sacrificar esos animales, ¿no? Para poder extraer las bacterias del líquido, la mezcla se introduce en una centrifugadora. Aquí, las bacterias, que pesan más que el líquido, se pegan al fondo del recipiente por la fuerza centrífuga. Ha llegado el momento de extraer la proteína de las bacterias, que ya han cumplido su misión productora. El sonicador es un aparato que rompe la membrana de las bacterias mediante ultrasonidos. De esta forma, nuestra proteína sale al exterior. Una vez purificada la proteína, comienza el proceso para intentar descubrir su función dentro del organismo. Para ello, se debe conocer su forma con precisión, y ese es el objetivo de la cristalografía: determinar la estructura tridimensional de las moléculas, proteínas en este caso. Pero la misión no es fácil. Hay que conseguir que millones de moléculas se dispongan ordenadamente hasta que entre todas formen un sólido en el que mantienen intacta su estructura. El robot de cristalización prepara miles de condiciones distintas de forma automática, para que en unas pocas muestras la proteína cristalice con éxito. Todas las muestras se introducen en la granja de cristales. Aquí, el agua de la disolución se evapora poco a poco a una temperatura constante y en absoluto reposo. Con suerte, solo un 5 o un 10% de las muestras acabará formando un cristal, pero en los casos de éxito, el resultado es espectacular. Los cristales se introducen en esta máquina generadora de rayos X. Aquí, el cristal de proteína se somete a la acción de los rayos X, o dicho de otra forma, a las proteínas se les saca una radiografía. Al estar ordenadas simétricamente en el cristal,
las proteínas generan planos moleculares que actúan como espejos, cambiando la dirección del haz de rayos X cuando éste se hace incidir sobre el cristal. Los haces difractados se recogen en un detector muy sensible, mientras se hace rotar el cristal de proteínas. Cada cristal de proteína mostrará una única combinación de posición de haces difractados e intensidad. Una vez obtenido el espectro de difracción o radiografía, se deben interpretar los resultados. Mediante herramientas de cálculo matemático por ordenador, se determina cómo están ordenadas las moléculas dentro del cristal y cuál es la estructura de la proteína en 3 dimensiones. Cuando conocemos la estructura de las proteínas, también somos capaces de determinar por qué no funcionan en algunos casos. Cuando hay algún aminoácido que ha sido mutado por otro, se producen en muchos casos determinadas patologías, determinadas enfermedades que se transfieren a nuestros herederos. Son las enfermedades hereditarias. Este año, el grupo de CIC-BioUne podrá hacer sus mediciones con herramientas de mucha mayor precisión, ya que el ESRF, la fuente de radiación sincrotrón más potente de Europa, les ha concedido financiación para poder realizar allí sus pruebas durante un periodo de 1 año. El comité científico del ESRF ha decidido que los de Zamudio sean parte de los 6.000 científicos que cada año visitan la instalación francesa. El equipo de Alfonso Martínez llevará sus cristales a Grenoble y podrá analizarlos con un haz de luz de rayos X cuya energía es sintonizable y mucho más intensa. Esto les permitirá obtener datos de mucha mayor precisión. Conociendo su estructura, se puede saber cómo funciona una proteína, lo que permite diseñar fármacos específicos para activarla o inhibirla. Se trata de una herramienta muy interesante para desarrollar nuevas vías de curación.